Buenos días. En este video vamos a ver la construcción de una tabla de distribución de frecuencias. Para tal efecto vamos a trabajar con un ejemplo con 10 personas, como lo tenemos aquí. Aquí hay 10 datos correspondientes a 10 personas. Estos datos corresponden a las edades de cada una de esas 10 personas. Es decir, tenemos aquí 1, 2 y 3 personas que tienen 16 años, por ejemplo. Aquí tenemos una sola persona que tiene 20 años y acá tenemos otra persona que tiene 20 años. Es decir, dentro de este grupo de 10 personas hay 2 personas que tienen 20 años y hay 3 personas que tienen 16 años. Esa es la información que vamos a organizar dentro de una tabla de distribución de frecuencias. Entonces, para tal efecto, hemos puesto aquí los datos de la variable, o sea, las edades de las personas. Hay gente con 16 años, hay gente con 17 años, gente con 18 años, gente con 19 años y gente con 20 años. Estos son valores de las edades distintos. Por eso aquí hemos puesto un contador para saber cuántos valores distintos hay. Ahora bien, el dato que ustedes encuentran aquí es la frecuencia absoluta de cada valor, es decir, la cantidad de veces que aparece cada valor. Por ejemplo, el número 16 aparece 3 veces, el número 17 aparece 2 veces, el número 20, como lo hemos visto, aparece 2 veces. ¿Qué quiere decir esto? En este caso quiere decir que 3 personas tienen 16 años, o acá, 2 personas tienen 20 años, como lo habíamos visto acá. Miren, 1, 2 y 3 personas tienen 16 años y 1, 2, 20 personas, 2 personas tienen 20 años. Esta es la frecuencia absoluta. Y esto de aquí, esta n mayúscula, es la frecuencia acumulada. Entonces, ¿por qué se dice acumulada? Porque va sumando estos datos, los va acumulando. Por ejemplo, al inicio tenemos 3 personas, 3 datos. Luego le sumamos otras 2 personas, llevamos 5 datos. Luego le sumamos 2 personas más, llevamos 7 datos. Luego le sumamos una persona más, llevamos 8 datos. Y finalmente, cuando le sumemos estas 2 personas, vamos a tener 10 datos, que es el total de la población. Esta es la frecuencia absoluta acumulada. Estas dos frecuencias son absolutas porque nos dicen puntualmente la cantidad de gente que hay, la cantidad de personas en este caso. Y estas frecuencias que tenemos acá, esta F minúscula y esta F mayúscula, son frecuencias relativas, porque la información que hay aquí, ellas nos la dan pero en términos porcentuales. Por ejemplo, este 0,30 significa que el 30% de las personas, tienen 16 años. Este 0,10 que tengo aquí significa que el 10% de las personas tienen 19 años. La frecuencia que tenemos aquí, la F mayúscula, es una frecuencia relativa pero acumulativa, o sea que va acumulando a la variable, a la F minúscula que tengo acá. Hasta el primer momento, hasta aquí, he acumulado el 30% de la información. Cuando le pego el otro 20%, ya voy acumulando el 50% de la información. Cuando le pego este 0,20, ya voy acumulando entonces el 70% de la información. Para efectos interpretativos, por ejemplo, si yo considero, por ejemplo, este 0,70, quiere decir que el 70% de la población, y me voy por aquí derechito, tiene 18 años o menos. Digo o menos porque como esta frecuencia está acumulando todo lo que está por encima de ella, aquí acumula todo lo que va quedando por encima, entonces ahí también hay que hacer, en la interpretación hay que hacer referencia a esa información, a todo lo que está por encima. Por ejemplo, en este 0,80, quiere decir que el 80% de la población tiene 19 años o menos años. Este 1, que es el 100%, quiere decir que el 100% de la población tiene 20 años o menos. Es obvio, cuando lo vemos acá, tenemos 20, la mayor edad es 20 años. Quiere decir que todos los demás valores están por debajo de él. Y como son todos los demás valores, o sea, toda la información, es el 100%. Bien, aquí tenemos unos ejemplos para interpretar. Veamos algunos de ellos. Por ejemplo, n2 igual a 2. ¿Por qué n2 es igual a 2? Porque es una n minúscula con el contador 2. O sea, me ubico aquí en la n minúscula y miro el contador que es 2 que está acá. Entonces, cuando yo cruzo la columna y la fila, llego a este 2 que tengo aquí. n2 igual a 2, que significa que 2 personas tienen 17 años. Por ejemplo, este n2 mayúsculo. Entonces busco aquí n sub 2 mayúsculo y me da que 5. n2 mayúsculo igual a 5 significa que 10 personas
tienen 20 años o menos. Interpretemos, por ejemplo, este F2, dice este F2 mayúsculo. F2 mayúsculo es igual a 0,50. Entonces lo ubico acá. F mayúscula sub 2 me va a dar aquí, dice 0,50. Esto quiere decir que el 50% de las personas tienen 17 años o menos. Entonces las partes fundamentales para crear una tabla de distribución de frecuencias es ordenar los datos. Se ordenan de menor a mayor, del menor que es el 16 al mayor que es el 20. Ese es el ordenador ascendente. Y luego se cuenta la cantidad de veces que aparece cada dato. El 16 apareció 3 veces, el 17 2 veces. Después procedemos con el resto de las columnas. Esta columna es acumulativa. Esta columna acumulativa nace de esta n sub i minúscula. La n sub i mayúscula nace de n sub i minúscula. Luego esta información que tenemos aquí en términos absolutos la pasamos acá a términos relativos, o sea, a términos porcentuales. Por ejemplo, como aquí tengo 10 datos, y si un dato aparece 2 veces, es 2 veces de 10. 2 de 10 es el 20%. Ahora, por ejemplo, hasta aquí he acumulado 7 datos. Llevo 7 datos acumulados. Como son 7 de 10, es el 70% de la información que he acumulado hasta aquí. Bien, el estudiante deberá ver la guía de aprendizaje que se deja de manera adjunta, la puede descargar, también realizar el ejercicio del crucigrama, también interpretar estas dos operaciones que tenemos aquí, N5 menos N2 y F5 menos F2, dar el valor, cuánto va a dar y por supuesto la respectiva interpretación. Todo esto va dentro de nuestro sitio web, ahí está la teoría, está este videotutorial, está la guía de aprendizaje y está el crucigrama para que el estudiante lo pueda resolver. Esto hace parte de la evidencia que presento de la tarea 2 de la unidad 2 del curso de iMediador ABA, donde se nos pide que apliquemos el MPU y el PAP de la UNAD a una de nuestras clases, donde se haga evidente que estamos usando el MPU, las dimensiones del MPU y los componentes del PAP dentro de nuestra formación. Yo soy matemático, entonces por lo tanto hice un ejercicio de estadística. Muchas gracias.